Muy bien. Hemos llegado a la sección del día domingo y en este día, para introducir la lección, tiene un mensaje más que poderoso. Solamente las figuras, lo que el apóstol Pedro está describiendo en este día de la lección es suficiente para entender todo lo que es el plan de salvación, cómo se ejecutó y cómo esto le afecta positivamente en su vida para tener libertad total. Escucha lo que dice vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis o recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea de que usted fue rescatado de una vana manera de vivir, que usted y yo heredamos de nuestro padre, el cual es el pecado. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, por lo tanto, necesitábamos de alguna manera recibir un rescate, recibir una redención, recibir liberación. Y la única manera de ser liberado, rescatado y redimido es a través de un sacrificio, a través del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o libertad del pecado. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios para salvar a la humanidad desde la caída de Adán y Eva, allá en Génesis, hasta en el futuro, hablando de la caída de Babilonia en Apocalipsis. La escritura es clara, el tema principal, todo el tema es la obra de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido. Este tema está presente en todas las epístolas del apóstol San Pedro. Él nos dice lo que significa la redención y cómo la sangre redentora de Jesucristo, al ser derramada en la cruz, nos da remisión de pecado, nos da libertad, nos da, liberación. De tal manera que aquí hay dos imágenes muy claras, que es la redención y también los sacrificios de animales. En este caso, el sacrificio de Cristo representa el sacrificio del cordero sin mancha y sin contaminación que el pecador compraba y lo llevaba al templo. Ponía sus manos sobre el animalito, oraba sobre el animalito como una manera de simbólica de pasar sus pecados al animalito, y después este cordero era degollado, era muerto. Y al ser muerto, degollado, sacrificado, la sangre de ese animalito era asperjada en el altar, y además de puesta en el altar, también era puesta junto al altar. Esto es muy importante porque la redención se utiliza en la Biblia de varias maneras, como por ejemplo, un asno era un animal que, además de ser este animal, no podía, como era un animal, si era primogénito, no podía ser sacrificado. Entonces tenía que ser redimido. Y para poder ser redimido, tenían que ofrecer sacrificios o holocaustos. De igual manera, por el primogénito, se ofrecía un holocausto. Entonces, en vez de morir o en vez de ser sacrificado, se ofrecía un sustituto. Dice que este sustituto podía utilizarse dinero para comprar nuevamente o para redimir aquello que había sido vendido por causa de la propia pobreza. Lo que sucedía es que si alguien se metía en deuda y se endeudaba tanto y tanto y tanto, no podía pagar, entonces se vendía como esclavo y necesitaba de un sustituto, de otra persona que pagara la deuda para poder quedar libre, y volvía a alcanzar o a recibir la libertad. Esto pasaba también con los esclavos. Pedro informa que el costo para comprarnos nuevamente o redimirnos de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, fue un pago no con oro, no con plata, como de algo corruptible de este mundo, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, un sacrificio perfecto, un sustituto para redimirnos, algo que dio libertad al pecador, y de esta manera se hacía en el santuario para dar libertad. De esta manera que la muerte del animal, del sacrificio, proveía expiación, liberación, remisión de pecado, y de esta manera Jesús
Era el sacrificio que sustituía el sacrificio, valga la redundancia. Lo que pasó con Abraham y su hijo Isaac cuando lo iba a sacrificar. Él era el sacrificio, pero Dios proveyó un sacrificio sustitutivo para sustituir la muerte que sería la del hijo de Abraham, en este caso Isaac. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro pariente redentor. Él nos redimió, nos liberó, nos rescató, nos compró con su sangre, y como dice más adelante aquí en la lección, Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14, dice así: el cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De tal manera que usted es libre en el nombre poderoso de Jesús por medio de su sacrificio. Jesús hizo un sacrificio en su favor, en mi favor, y hoy somos redimidos. Él es nuestro sustituto. Él pagó nuestra deuda. Él murió en su lugar y en mi lugar para darnos redención, salvación y vida eterna. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en este día de lección, estudiando el tema que es la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos qué nos decía la lección.